Nunca olvidaré aquella noche. Desde el momento en que entré al departamento de mi amigo Alejandro, algo en el aire me hizo sentir fuera de lugar, como si cada risa y cada saludo fueran recordatorios de mi inferioridad. Mi esposa, Valeria, estaba radiante, como siempre lo estaba cuando decidía robar el centro de atención. Su risa, esa risa exagerada que llenaba la habitación, resonaba sobre mí como un eco cruel. Apenas había saludado a los presentes cuando lanzó un comentario sobre mi trabajo. Javier siempre llega tarde a todo, ¿verdad? Hasta en la oficina parece que nadie lo espera, dijo con una sonrisa que intentaba parecer inocente. Todos los que la rodeaban rieron suavemente, algunos incómodos, otros cómplices, y yo simplemente asentí con una sonrisa mínima, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Por dentro, cada palabra era una cuchillada. El vino barato y la carne seca en mi plato no podían competir con el sabor amargo de la humillación. Mientras Valeria continuaba, se apoyó en el brazo de Miguel, un antiguo amigo suyo, como si fuera suyo por derecho. Cada gesto suyo estaba cargado de desprecio, aunque disfrazado de coquetería. Yo no dije nada, no parpadeé. Observaba cómo todo lo que amaba de ella se transformaba en una especie de espectáculo público en mi contra. A través de la mesa, su amiga Camila me miraba. No con lástima, no con interés romántico, sino con esa mirada fría y calculadora que te hace sentir estudiado, como un animal enjaulado que todos observan para ver cuánto puede soportar antes de romperse. Sus ojos seguían mis movimientos, mis silencios, mi respiración contenida. Sentí que había descubierto algo que ni siquiera yo había permitido ver en mí mismo, mi vulnerabilidad total. Valeria continuaba con su desfile de humillaciones pequeñas pero punzantes. Javier no sabe doblar una toalla sin que parezca un niño perdido. Nunca encuentra nada sin que alguien le indique. Es un desastre con los arreglos de la casa. Cada comentario iba acompañado de risitas cómplices de sus amigas, y yo asentía, muerto por dentro. Mi mente contaba segundos, respiración tras respiración, como si necesitara documentar cada instante de esta tortura silenciosa. Entonces, como un susurro que cortó a través del murmullo de las conversaciones y el tintinear de los cubiertos, escuché la voz de Camila. «Javier, vamos afuera». No esperó mi respuesta. Simplemente se levantó y salió al pequeño balcón que daba a la calle iluminada tenuemente por las farolas. La seguí, cada paso pesado pero decidido, con la sensación de que algo iba a cambiar para siempre. Afuera, el aire fresco me golpeó, pero no podía liberar la tensión que me atenazaba. Camila prendió un cigarro con manos firmes, los ojos fijos en los míos, sin parpadear, como si supiera algo que yo aún no podía comprender completamente. «No sabes, ¿verdad?», susurró. Mi voz salió apenas audible. «¿No qué?». Sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era dolorosa, cargada de verdad. Me entregó su teléfono. En la pantalla, un hilo de mensajes abiertos. Mi esposa Valeria, su cuerpo en fotos en un hotel que jamás había visto, con el collar que le había regalado para nuestro aniversario, enviando todo a un contacto llamado Miguel. No había vergüenza, ni ocultamiento, solo la frialdad de la traición expuesta. No hubo gritos, no hubo confrontación, solo un silencio profundo que llenó mi pecho y enfrió mi mente. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. La ira no era lo que dominaba, sino una especie de calma letal, una decisión de esperar, de observar, de memorizar. Cada movimiento, cada mensaje, cada pequeño patrón sería registrado en mi mente como evidencia, sin perder un solo detalle. Mientras regresábamos al departamento, mi mente ya trabajaba. El teléfono, los horarios, los lugares que visitaba, las conversaciones que tenía. Todo se convirtió en un tablero de ajedrez en el que yo observaba sin que ella lo notara. El miedo a confrontarla se mezclaba con un deseo profundo de justicia, de entender cómo alguien a quien amé podía destruir todo lo que teníamos delante de mis ojos y de otros, sin remordimiento alguno. Esa noche, cuando nos reunimos nuevamente con los demás, todo parecía normal para ellos. Para mí, cada sonrisa y cada palabra eran pistas. Cada risa era un recordatorio de lo que Valeria creía que podía hacer sin consecuencias. Camila, sin decir nada más, me lanzó otra mirada. No de compasión, sino de advertencia, como si me dijera que la verdad era más cruel de lo que podía imaginar. Me senté, respiré profundamente y sonreí, pero ya no era la misma sonrisa. Era la de un hombre que había visto la traición, que la había sentido como un filo cortando lentamente su alma, y que había decidido que cada detalle contaría para lo que vendría después. Esa noche, el hook estaba lanzado.
Mi vida ya no sería igual, y la historia apenas comenzaba. Aquella noche no pude dormir. Cada sombra en mi departamento parecía susurrarme lo que había visto en el teléfono de Valeria. La traición no tenía que gritarse, se sentía en la calma de su sonrisa, en la ligereza con la que caminaba y en la seguridad con la que había usado su cuerpo y su voz para humillarme frente a nuestros amigos. Mientras el reloj marcaba la madrugada, revisé mentalmente cada gesto, cada comentario. Cada detalle de la cena ahora tenía un significado más oscuro, más profundo. No podía dejar pasar lo que Camila me había mostrado. Las fotos y los mensajes estaban grabados en mi memoria. Valeria abrazando a Miguel en un hotel barato. Las mismas palabras que yo había susurrado mientras soñaba con un matrimonio lleno de confianza, ahora eran dirigidas a otro hombre. Él no tiene idea, decía un mensaje, mientras yo había estado justo al lado, ignorante, obediente, sumiso. El corazón me dolía, pero una parte de mí se enfrió. Debía ser paciente, debía observar, debía planear cada movimiento. Al día siguiente, cuando Valeria salió para encontrarse con sus amigas, sentí que cada segundo de su ausencia era una oportunidad de recolectar pruebas. Su rutina era predecible. Primero el café, luego la llamada rápida a sus amigas, el transporte público hacia el centro y finalmente los mensajes que intercambiaba con Miguel. Instalé discretamente una aplicación en su teléfono antiguo, uno que ella no había usado en semanas. También preparé una carpeta privada en la nube, donde cada captura de pantalla, cada foto que pudiera obtener, quedaría segura y organizada. No se trataba de paranoia, se trataba de justicia silenciosa. Cada llamada que hacía, cada mensaje enviado, cada reserva en hoteles que antes me habían parecido triviales, ahora era parte de un mapa de traición que Valeria había construido sin pensar en mí. La sensación de estar siendo engañado mientras yo cuidaba nuestra casa, doblaba toallas y pagaba cuentas, se mezclaba con un deseo casi físico de equilibrio. Yo observaría sin ser visto, recolectaría sin ser descubierto, y cuando llegara el momento, ella conocería la fuerza de mi silencio. 3 días después, ya conocía la cadencia de su vida con una precisión casi militar. Sabía que el miércoles por la tarde ella siempre se encontraba con Miguel en un café discreto cerca de la Condesa. Sabía que enviaban mensajes mientras ella fingía asistir a un taller de yoga. Sabía qué fotos se enviaban, cuáles se borraban y cuáles eran guardadas con cuidado en un álbum privado. Cada pequeño detalle me daba un extraño consuelo, un recordatorio de que ahora yo tenía el control, aunque solo fuera desde las sombras. A veces, mientras doblaba la ropa o preparaba el almuerzo, repetía mentalmente sus palabras y gestos, su desprecio, sus risas, su indiferencia. Aprendí a imitar su rutina, a parecer distraído, incluso sonriente, mientras mi mente construía un registro de traiciones. No había gritos, no había confrontaciones, solo observación constante, paciencia infinita y una creciente sensación de poder silencioso. Una tarde, decidí seguirla discretamente hasta un pequeño hotel en la Ruta 7, un lugar con un letrero de vacante, parpadeante y cortinas que nunca se cerraban del todo. Desde el auto vi cómo Valeria entraba con Miguel, el maquillaje impecable contrastando con la sonrisa orgullosa y segura. Permanecí ahí 2 horas, conteniendo cada emoción, respirando lentamente, asegurándome de que cada gesto, cada mirada quedara grabada en mi mente. No había rabia, solo documentación, análisis, planificación. Al volver a casa, sentí que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Ya no era simplemente el esposo traicionado, era un observador meticuloso, un estratega silencioso, alguien capaz de transformar el dolor en evidencia. Por la noche, mientras Valeria se dormía a mi lado, yo permanecía despierto, espalda recta, ojos abiertos, recordando cada escena, cada palabra, cada foto. Mi amor se había transformado en vigilancia, mi decepción en método. La tercera semana decidí actuar. Reuní todas las capturas, los mensajes, las fotos y hasta el recibo del hotel. Todo estaba meticulosamente organizado, como un caso que debía presentarse sin margen de error. La dejé en la cocina, sobre la mesa, de manera visible, junto a su café de la mañana. No había notas ni explicaciones, solo evidencia pura, tangible, innegable. Cuando Valeria entró y vio la colección, su reacción fue inmediata y devastadora. Lágrimas, súplicas, intento de abrazarme como si todo pudiera volver a ser normal. Pero yo no podía retroceder. No había enojo explosivo, no había gritos, solo un paso atrás y la voz firme.
Dejé de amarte el día que me hiciste sentir pequeño frente a quien no importaba. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier discusión. Ella estaba rodeada de sus propias mentiras, de los restos de su orgullo y de la evidencia que nunca había imaginado que tendría que enfrentar. Esa noche comprendí que la justicia no siempre grita. A veces espera, observa, documenta y finalmente se presenta con la fuerza tranquila de la certeza. Y en ese momento, mientras Valeria lloraba en el suelo, yo supe que había encontrado mi propia liberación, no en la venganza, sino en la evidencia, en el control absoluto de la verdad que ella había intentado ocultar. Esa mañana, el sol entraba por las ventanas de mi departamento y parecía iluminar un escenario que hasta entonces había permanecido oculto. Las evidencias estaban sobre la mesa: mensajes, fotos, recibos de hotel. Cada hoja, cada captura de pantalla era un recordatorio silencioso de la traición que Valeria había tejido durante semanas, mientras yo me mantenía en la rutina diaria, como si nada ocurriera. Cuando Valeria entró a la cocina, sus ojos se encontraron con la montaña de pruebas. El rostro se le transformó en un mapa de confusión, miedo y finalmente desesperación. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mezclando el maquillaje con su tristeza genuina. Intentó abrazarme, como si todavía pudiéramos volver al pasado, como si su arrepentimiento instantáneo pudiera borrar todo lo que había hecho. Pero yo no podía retroceder. Mi corazón, aunque herido, había encontrado claridad. Mi voz, firme pero calmada, llenó el espacio. Dejé de amarte el día que me hiciste sentir pequeño frente a quien no importaba. No hubo gritos, no hubo reproches ensordecedores, solo una declaración que cortaba más profundo que cualquier insulto. Valeria retrocedió, y por primera vez la vi completamente vulnerable, enfrentando la magnitud de sus acciones sin posibilidad de escudar su orgullo. Durante unos minutos solo respiramos. Ella, temblando, tratando de encontrar palabras que pudieran reparar lo irreparable. Yo, sereno, observando cada movimiento, consciente de que no había necesidad de vengarme. La evidencia ya hablaba por sí misma, y mi silencio era más poderoso que cualquier confrontación verbal. Luego un pensamiento cruzó mi mente. No podía quedarme. Cada segundo con ella, incluso en este estado de arrepentimiento, me recordaba el daño que había sufrido y cómo había sido manipulado y humillado. Así que, sin levantar la voz, decidí que era momento de irme. Valeria cayó de rodillas, lágrimas corriendo sin control, aferrándose a mis piernas como si pudiera impedir que me marchara. Su voz temblaba. «Por favor, Javier, no te vayas. Podemos arreglarlo. Podemos». Suspiré profundamente y me agaché un instante, acercándome lo suficiente para que escuchara mis palabras, pero manteniendo la distancia emocional que había construido cuidadosamente durante semanas de vigilancia silenciosa. «No necesito tus explicaciones. Ya escuché suficiente durante toda nuestra relación. Todo lo que necesito ahora es silencio». Me levanté y salí del departamento sin mirar atrás. No hubo puerta golpeando. No hubo gritos detrás de mí. Solo el sonido de mis pasos resonando en el pasillo, marcando el comienzo de una libertad que no había sentido en años. Al principio, la sensación era extraña, casi irreal. No era venganza lo que me llenaba, ni satisfacción. Era la tranquilidad de haber puesto todo en su lugar. Cada mensaje, cada foto, cada mentira permanecía con ella, mientras yo me liberaba de su peso. Sabía que podría reconstruir mi vida, lejos del dolor, lejos de la manipulación, y con la certeza de que la verdad siempre sale a la luz, aunque se haga esperar. Con el tiempo, Valeria intentó comunicarse. Llamadas, mensajes, disculpas que dejé sin responder. No porque deseara castigarla, sino porque había aprendido que la verdadera justicia no reside en la venganza, sino en la paz que viene de la claridad y la decisión firme. No había vuelta atrás, no había reconciliación posible. Solo la evidencia que permanecía como testigo de lo que había ocurrido y mi libertad restaurada. Cuando mis amigos o familiares me preguntan qué pasó, simplemente respondo con la calma que ahora me define. Ella olvidó quién era yo, así que tuve que recordárselo. Y en ese recuerdo, en esa frase sencilla pero definitiva, hay todo lo que necesito. No hay rabia, no hay odio persistente. Solo un recordatorio de que la dignidad y el amor propio no se negocian, y que a veces la liberación más grande llega a través de la paciencia, la observación y la fuerza silenciosa. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Ciudad de México, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar.
El peso de la traición había quedado atrás, y la vida, aunque incierta, parecía completamente mía nuevamente. Mi corazón latía con calma, y aunque las cicatrices emocionales permanecerían, la sensación de control y justicia silenciosa me dio una paz que jamás imaginé encontrar entre la humillación y el dolor. El silencio permanente que había cultivado se convirtió en mi aliada. Cada vez que escucho el timbre del teléfono y veo su nombre, recuerdo que no necesito respuestas ni explicaciones. La verdad ya estaba frente a mí. Y así, finalmente, dormí mejor esa noche. No porque todo hubiera terminado, sino porque había dejado que la verdad reposara exactamente donde debía, con ella.